Ante lo que habéis contado todos los compañeros, lástima que no vayamos a tener tiempo para preguntas porque vamos muy mal de tiempo, tendríamos que estar ya terminados. Pero claro, un congreso de estas características, con todos los temas que se han hablado, pues deberíamos de tener un poquito unas palabras de reflexión, aunque sean las mías, y haya pues quien no esté de acuerdo a lo mejor en todo lo que yo vaya a decir. Empezábamos ayer diciendo que la ganadería extensiva, pues que la podíamos simplificar definiéndola con una foto en la que se viera un ganado pastoreando, pero esto es excesivamente simplista. Hemos estado aquí hablando de cosas muy importantes, hemos estado hablando de alimentación, hemos estado hablando de medio ambiente, ahora hemos hablado de salud pública y en definitiva hemos estado hablando de responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad, a otros les ha tocado bregar en otros frentes, pero nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar y defender la ganadería extensiva porque es mucho lo que implica. Y una de las responsabilidades es definirla, porque dentro de esos modelos simplistas no estamos considerando situaciones como estas: vacas nodrizas, terneros que terminan su vida en cebaderos, o corderos que para poder ser comercializados tienen que ir al centro de tipificación, pequeños cebaderos, aunque sea una semana o sea 3 semanas, o cerdos que habiendo nacido en granjas intensivas vienen los 4, 5, 6 últimos meses de su vida a ser engordados en la dehesa y bueno, pues salen con todos los marchamos y todas las maravillas que supone para un cerdo ibérico de bellota. Entonces es fundamental saber dónde paramos, dónde empezamos el relato y tener en consideración todo esto, porque si todo lo reducimos solo pastoreo, pues probablemente nos estemos dejando, como antes se ha comentado, a mucha gente por el camino. ¿Y qué es y qué no es extensivo? Eso es una explotación que cualquiera diría, generalizando, es extensiva, pero ¿y las ovejas lo que están comiendo es grano? Eso es lo que estaban comiendo esas ovejas. Y una maravilla evolutiva, un regalo de la creación, como es la fermentación ruminal, pues ahí eso como que no cuenta, ¿no? Ahí tenemos todas las posibilidades que hemos tenido y hemos domesticado una serie de especies porque nos han interesado. ¿Y vamos a poder seguir haciendo eso de darle a nuestros rumiantes granos así a tutiplén, al libitum? Pues a los hechos me remito. Ahí está el índice de precios, el actualizado con la inflación y demás. Vemos, bueno, pues que los precios van a seguir llevando una tendencia de subida y que además tenemos que tener en cuenta que los recursos son limitados. Vamos a un planeta en el que los jóvenes que han estado o están aquí les va a tocar bregar con un planeta con 10.000 millones de habitantes en el que son muchos los que pasan hambre. Y aquí estamos hablando de dar granos o no dar granos al ganado, pero son muchas las personas que no tienen para comer lo básico. Y como a mí me enseñaron de chico, cosa que yo creo que hoy no se le enseña a los niños, es con la comida no se juega. Con la comida no se juega. Y aquí se está jugando mucho con la comida. Entonces, cosas que llegaron en su momento como una gran ayuda, como era pues lo que entonces se llamaban los piensos compuestos, los camiones que te podían llevar la comida, te podían ayudar, hicieron caer a las granjas, y en eso hubo gran participación, por ejemplo, del sistema cooperativo, en la trampa de caer en la espiral de la dependencia. Porque puedes meter más animales y con que metas un poco más de pienso, te caben más. Y ayer hablamos de eficacia, de eficiencia, que las dos son irrenunciables, pero hay, por ejemplo, un concepto que salió aquí cuando tuvimos la reunión de lanzamiento del proyecto. Se hablaba, cuidado con los términos, no es lo mismo hablar de alimentación complementaria que de alimentación suplementaria. Porque suplementar, una de sus acepciones es reemplazar, cambiar una cosa por otra. Y la alimentación debe ser un complemento, no debe ser una sustitución cuando estamos hablando de ganadería extensiva. Por tanto, lo primero que necesitamos es una definición legal. Aunque el tema sea complejo, lo que no nos vale es no se puede. No se puede, no nos vale. Que la Administración diga no se puede, no es el momento, es difícil, no, eso no nos vale. Necesitamos una definición legal para poder tener una posibilidad de diferenciarnos, digamos, y evitar esta confusión. Trabajar al aire libre no es extensividad, es distinto.
Estar al aire libre no es extensividad. Lo que sí es cierto es que la ganadería extensiva es un negocio al aire libre y como tal tiene sus dificultades. Ya se ha hablado aquí estos días de cambio climático y todos los problemas. Y se ha dicho también estos días, ¿cambio climático o emergencia climática? Porque si miramos las máximas, los récords que hemos tenido este año, la situación de escasez de agua, los problemas de sequía, de situaciones graves ya, digamos, dentro del semáforo llegar al color rojo, eso es un problema, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar se ha dicho aquí estos días, la gobernanza. Y decía yo en la inauguración, y aquí asumo el compromiso de no volver a organizar una cosa de esta sin que haya un bloque para los niños, que hay que trabajar la gobernanza. Hay que empezar por educar a los niños, pero no educar adoctrinando, sino enseñando, que puedan tener criterio, porque van a ser los consumidores del futuro y van a ser ya empezando en su casa los prescriptores. Yo no puedo ni ver la comida italiana, sobre todo porque las pizzas me dan un coraje tremendo, pero cuando mi hija ha dicho, ay, quiero comer pizza, hemos ido a una pizzería. Y ahí no había quien se negara a ir a la pizzería porque era la niña la que quería ir. Pues vamos a empezar que los niños vayan pidiendo estos productos y vayan exigiendo que de verdad sean auténticos. Porque nos estamos encontrando con que otros nos están ganando el pulso. Ahí vemos noticias sobre la cantidad estoy hablando de cifras de España, de personas que se apuntan a los movimientos vegetarianos y cómo van creciendo y cómo va reduciéndose la población omnívora, que en definitiva es la que come carne. Si miramos las razones para que estas personas no coman productos de origen animal, pues se habla de justicia climática, se habla de derechos de los animales y, hombre, yo creo que ante eso tenemos respuestas. Antes también se hablaba de dejar de comer productos de origen animal porque la carne llevaba residuos, los animales recibían aditivos en su alimentación, etc. Y, sin embargo, hoy, como panacea, nos presentan esto: proteína ultraprocesada de laboratorio, que además la propia Unión Europea deja que se llame como carne. Es decir, nos han ganado la batalla. Y ante eso decir, bueno, o sea, deja de comer carne porque genera una serie de transgénicos, aditivos, etcétera, y para poder comerte algo parecido, bueno, pues esto que fue la apertura del primer restaurante a nivel del mundo que está en Tel Aviv, con comida exclusivamente de laboratorio, se hizo eco y sin embargo nadie se hace eco, pues por ejemplo en prensa, de los beneficios que tiene la ganadería extensiva. No los voy a enumerar porque lo sabemos, pero hay que enseñárselo a los niños. A los niños basta ya de contarles tonterías y parches sobre la ganadería. Está la portada de un cuento que tenía mi hija. La ganadería no es cualquier cosa. Está haciendo, yo lo digo muchas veces de broma, pero Disney Channel está haciendo mucho daño en lo que es la realidad de la ganadería. A los niños hay que enseñarles las cosas auténticas. Miren ahí, esa es Cristina, mi hija. Zoo de Londres, fauna coprófaga. No creo que pase un niño por el zoológico de Londres sin que le dé valor a eso. Estábamos hablando ayer de que hay que empezar por recuperar equilibrios, que no podemos tener fincas así y que esto estemos diciendo o defendiéndolo como ganadería extensiva. Y aquí hay mucha responsabilidad por parte de la administración. Miren, ahí está el profesor Mata, mi maestro aquí en la universidad. En el año 90 hablaba de ganadería extensiva, nos contaba en clase y nos decía los problemas que había con la política agraria comunitaria. Siempre, y hace ya 32 años de esto, se viene diciendo que la próxima PAC será la oportunidad. Esta no va a ser buena para la ganadería extensiva. Ahí tenemos la práctica del ecorégimen para hacer lo que antes se recibía sin tener que, ahora es un ecorégimen. Para ser pastoreo extensivo, la carga ganadera mínima, si estamos en zona húmeda y aquí en Andalucía, la Sierra de Aracena, la Sierra de Segura, la Sierra de Cádiz, se consideran ya zona húmeda, carga ganadera mínima 0,4 UGM. En la España seca, la España mediterránea, pasto mediterráneo, 0,2 UGM por hectárea. La máxima, 2 o 1,2. La equivalencia, ya una vaca no es una UGM, ahora una vaca es 0,7 UGM. Y cuando antes las ovejas eran 0,15 UGM, ahora es 0,1 UGM. Es decir, vamos a tener más cargas ganaderas en el campo. Hicimos un trabajo por encargo de Covalia, ahí se puede descargar y si no nos escriben y no lo piden, donde estudiábamos
de acuerdo a las características del medio físico y teniendo en cuenta precipitaciones y teniendo en cuenta los tipos de vegetación potencial forrajero de cada territorio. Miren, ese es el potencial forrajero que tienen muchas, o sea, de las zonas donde hay ganadería, no en las zonas que no hay ganadería, fíjense, ¿cómo le vamos a pedir a una provincia como la de Almería o Granada, que como mínimo tienen que tener 0,2 UGM, si no producen ese forraje? ¿Y cómo vamos a poder llegar a 2 UGM por hectárea recibiendo ayudas por extensividad si no hay territorio que lo soporte? Por otro lado, si tenemos en cuenta lo que habrían hecho, se hablaba ayer de lo que era, no recuerdo la palabra, era como retroinnovación o algo así, que era como recoger las prácticas antiguas e innovar sobre ellas. ¿Qué diría un pastor cuando se le dice que eso es ganadería extensiva y que eso va a recibir, digamos, el beneplácito de la administración? Pues probablemente dijera palabrotas, ya fuera español, portugués, francés o donde viniera, porque eso no hay quien lo pueda dar por válido. Pero si nos vamos, por ejemplo, al tema de vegetación potencial, que tenemos una raza fantástica en todo el territorio, que ya se ha dicho que están en peligro de extinción, y cada una para su propio medio físico, con su propia vegetación, porque son muchísimos los factores que intervienen en el crecimiento de la vegetación. ¿Cómo podemos admitir que con las diferencias territoriales que hay, la zona norte de la provincia de Córdoba, donde vamos a estar hoy, esté en la misma región para la PAC que la montaña de Riaño, que es donde se van las ovejas de transhumancia de aquí de la provincia de Córdoba? Bien, pues parece ser que podríamos decir esto, está claro lo que habría que hacer. Yo lo oía desde hace, ya digo, 32 años, cuando era estudiante. Sí, pues bien, que no se haga. De cara al cambio climático no hay fórmulas mágicas, lo hemos estado viendo aquí estos días, no hay fórmulas mágicas. Lo que sí hay que ser cada día más extensivos. Promover activamente el equilibrio del ecosistema. Y podríamos hacer unas reflexiones sobre la historia. Somos pueblo ganadero. Somos un pueblo que se ha movido de norte a sur con transhumancia porque era factible vivir de la ganadería. Y sin embargo hoy parece que no se puede vivir de la ganadería extensiva. Situaciones como esta dan verdadera pena por el daño que se está haciendo al campo y por la ruina que supone para ese productor. Es totalmente dependiente de la alimentación, aquí sí tenemos que decir suplementaria, porque ha sustituido los pastos por alimentación que viene de fuera. Recuperar el equilibrio va a llevar mucho tiempo, porque se tarda mucho en poder recuperar el equilibrio. En ese sentido, animo a utilizar las herramientas que hemos desarrollado en este proyecto para trabajar con la sostenibilidad. Es fundamental captar agua y cuidar el agua y ser, insisto, más extensivos que nunca. Hemos hecho una serie de buenas prácticas y todas suman. Si nosotros fuéramos añadiendo ahí pequeños porcentajes, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, nos daríamos cuenta que llegamos a lo mejor a un porcentaje del 10% haciendo distintas cosas. El IPC, todo el mundo está preocupado por el IPC, es el 8,9%. ¿Por qué ahora septiembre ha cerrado con un IPC, el índice de precio del consumo, del 8,9%? Porque se suma la subida de combustible, se suma la subida de la comida, se suman cosas y todos somos conscientes de ello. Entonces, ¿por qué no somos conscientes de que la suma de buenas prácticas nos va a ayudar? Eso tenemos que trabajarlo y tenemos que trabajarlo en todos los territorios donde queremos que haya ganadería extensiva, porque si no la alternativa que algunos la promueven es lo que suena bien, eso de rewilding, pero yo lo llamo abandono, es abandonar el campo. Y la otra alternativa es tener ganadería extensiva. Ha puesto ahí una cifra, Mari Carmen García, España, el territorio, de nuestro territorio, el 77,4% son pastos. Y de ese total del territorio, un 40% es forestal. Este verano, fuegos descontrolados en momentos determinados por todo el país. Ahora nos encontramos, esto se puede ver en el centro de Córdoba, este cartel publicitario. Apagar el fuego es heroico, evitarlo también. Bueno, pues esto es lo que se hace en una dehesa, pasa el fuego y no arde. Entonces, son valores que tendríamos que poner y ese cartel a mí me gustaría verlo de otra forma. Ahora le he hecho yo un retoque y lo veremos de otra forma. Ayer hablamos de huella de carbono. Si nosotros metemos el secuestro que se produce en el suelo de los pastos, nos queda una huella de carbono que es el punto, es decir, es negativa, estamos secuestrando carbono.
Algunos de estos trabajos los tenemos ya publicados y se pueden descargar comparando ecológico con convencional. Y me vengo a un dato en particular. Una canal de un cordero ternasco, es decir, haber producido un cordero ternasco, supone un secuestro de carbono después de haber descontado las emisiones de 442 equivalentes de CO2. Sabemos que estamos trabajando con cargas ganaderas bajas, es decir, que podríamos casi hablar, eso por hectárea es el balance después de haber tenido una ganadería extensiva. ¿Qué emite una hectárea de bosque mediterráneo o una hectárea de nuestro territorio abandonado? Pues emite el equivalente, para poderlo compensar, son 30 toneladas de CO2 equivalente, porque todo lo que había almacenado en el suelo al coger esas altísimas temperaturas se emite, pues conllevaría producir casi 68 canales para compensar ese desastre medioambiental. Por tanto, esto hay que ponerlo en valor. Y a mí me gustaría, no conozco a Lorena, pero he buscado, encontré la foto en Internet, que se sustituyera eso. Que el bombero es heroico, pero es ser heroico, estar en el campo y trabajar por todos los demás. Es darle sentido a la vida. Muchos dejan de comer carne porque lo consideran positivo y una forma de ser bueno. Ser bueno con los animales, ser bueno con el planeta. Y ese discurso lo tenemos que recuperar, porque ser bueno con el planeta es comer y ayudar con nuestro consumo de ganado extensivo. Pero sin mercado no hay rentabilidad. Si vemos el consumo que tenemos nosotros en España por habitante, estamos comiendo 36,2 kilos de carne fresca. Aquí no metemos productos curados ni procesados. El grueso, el 37,7%, se lo lleva el pollo. Nosotros no somos quienes para juzgar el que decide comer una carne u otra. No debemos de entrar en esa diatriba, en esa de buenos y malos. No debemos de entrar. Lo que sí es cierto es que no se nota la preocupación por una carne producida al aire libre, una carne extensiva, porque sumándole incluso el chivo, no llegamos a 1,5 kilos por habitante y año de consumo de cordero. Carnes mayoritarias es avicultura, seguido de porcino, vacuno, y nos quedamos para nada. Entonces, todos tenemos nuestra responsabilidad con nuestro consumo. Todos los días, cuando vamos a decidir qué carne comemos, podemos decir, bueno, ¿a qué apoyo con mi dinero? Porque con el voto votamos una vez cada 4 años, luego los partidos hacen lo que quieren con nuestro voto. Pero nadie nos va a obligar a comer una cosa u otra si nosotros no queremos. Lo pregunto todos los años. Esta foto no es de este año, es de otro año. Mis alumnos. ¿Quiénes no han comido carne de cordero nunca? 6 personas. En esa foto, concretamente, 6 no habían comido cordero nunca. Si preguntamos quiénes han comido cordero en los últimos 3 meses, también responden 6. Es decir, personas que no comen y son los jóvenes que están preocupados por otro tipo de alimentación, por otro cuidado del medio ambiente. Tenemos una incomunicación entre productores y consumidores. La sociedad está totalmente desinformada. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que enseñarles, tenemos que hacer didáctica de la producción animal. Tenemos que fomentar, se ha estado aquí diciendo, las cadenas de valor, compartir recursos y que las cooperativas, las asociaciones, hoy ha habido aquí ejemplos muy buenos, nos ayuden a compartir recursos. El tema de mataderos móviles que ha salido, pues eso corresponde a un paquete, los paquetes de higiene, que son unos reglamentos del 2052 al 2053, 2054, que se publicaron a nivel de Europa en el año 2004. España tiene que poner en marcha esos reglamentos para que podamos tener mataderos portátiles. Es una realidad en otros países, es legal en otros países, están en el mercado. Lo que hace falta es ponerlo en marcha, un poquito de voluntad. Cuando hablamos de todos juntos, esa foto es la que nos hicimos ayer, todos juntos hemos estado trabajando por aquí, sacar unas conclusiones, por llevarnos una idea, por participar en nuevos proyectos. Hemos dicho, aquí hay algunos ganaderos, ganaderas, creo que hay más que ganaderos. Los ganaderos tienen que estar con los animales, no pueden estar de reuniones y demás, tenemos que ayudarlos. Hay que trabajar la comunicación. No sabemos comunicar adecuadamente y lo que no comuniquemos la sociedad no lo va a entender. Por eso uno de nuestros objetivos en este proyecto ha sido la campaña que protagonizaba Candelas, como una niña que representa el futuro de la ganadería, el futuro del mundo rural. Y voy a terminar con 3 citas. Una cita es de Jaime Izquierdo, de la revista Quercus, del año 1996. Dice, existe un reconocimiento explícito y generalizado
de la importancia decisiva que para la configuración y conservación del paisaje de montaña han tenido y tienen las sociedades pastoriles y su cultura asociada. Habríamos de convenir, en consecuencia, que la primera amenaza para la conservación del medio, el principal riesgo ecológico, tiene su origen en la crisis y decadencia del pastoreo tradicional. El problema, en primera instancia, no es de carácter ecológico, sino social. Hay que buscar alternativas, cuidar a estas comunidades. No me extiendo. La segunda cita de Pedro Montserrat: cada sistema tiene su dinamismo y nuestro esfuerzo se optimiza si ya conocemos lo conseguido antes. No es factible repetir la invasión por bárbaros con una evolución de su cultura ganadera. Los tiempos y modos de vida cambiaron, pero sí que podemos recuperar unas razas ganaderas que consiguieron ellos y además aumentar su especialización pastoril, no la de la cuadra, en esos animales y en todo el sistema de montaña. Hemos hablado de innovación, hemos hablado de selección para la adaptación al cambio genético, selección contra las enfermedades. Eso es lo que tenemos que trabajar. No seleccionar animales para que estén comiendo en un pesebre o estén compitiendo con la alimentación humana. Para eso ya hay otros sistemas productivos. Y termino con una de las definiciones que nos daba Clemente Mata, si no la digo exactamente es parecida. La ganadería extensiva se debe elevar a una segunda dimensión, más allá del hecho productivo, al cubrir demandas de la sociedad, al actuar como herramienta de conservación del paisaje, del medio ambiente, luchando contra el fuego y contra el cambio climático. Todos tenemos nuestra responsabilidad con nuestro consumo. Todos. Muchas gracias por la atención y agradecer también a todas las personas que han participado, alumnos, compañeros de Innogestiona, de la Fundación Entretanto, de la Universidad de Córdoba, de Sonido e Imagen, aquí en la organización de todo esto. Muchas gracias.